Bien, hoy nos vamos a meter en una historia del Antiguo Testamento que a primera vista parece lejanísima. Mm, pero que plantea una pregunta increíblemente actual. ¿Qué pasa cuando intentamos copiar las acciones de las personas que admiramos, pero, bueno, sin entender realmente por qué las hicieron? O sea, cuando imitamos el gesto, pero no el corazón que hay detrás. Exacto. Y para explorar esto, nos basamos en un ensayo de Luis Alberto Carela Santiago que se titula Jeremías, Baruc y el peligro de imitar sin discernir. Es que el texto usa a estos dos personajes para analizar esa línea que es súper delgada y a veces peligrosa entre la obediencia con un propósito y la ambición personal. Totalmente. Incluso cuando por fuera parecen la misma cosa, ¿no? Claro. Hoy vamos a desentrañar justo eso. Cómo un mismo acto puede ser una muestra de fe enorme en una persona y para otra una fuente de frustración total. Y todo se reduce al final a tres cosas: el llamado, el contexto y, la palabra clave de todo esto, el discernimiento. Bueno, pongamos las piezas sobre la mesa. La historia arranca con una escena que, la verdad, no tiene ningún sentido desde una perspectiva lógica. Para nada. Estamos en Jerusalén, pero es una ciudad al borde del abismo. El ejército de Babilonia la tiene sitiada. La caída es inminente, la gente va a ser deportada y, para colmo, el profeta Jeremías está en la cárcel. Es el peor escenario imaginable para pensar en bienes raíces, ¿no? O sea, la nación está a punto de desaparecer del mapa. Claro. Y en medio de ese caos absoluto, Dios le da a Jeremías una orden que suena a locura. Compra un campo en tu pueblo natal, Anatot. Es que, a ver, estratégicamente es un desastre. Y financieramente es tirar el dinero. Totalmente. Pero lo fascinante aquí, y es el punto central del ensayo, es que el valor de ese acto no era para nada económico. Era puramente simbólico, una señal profética. O sea, la compra no era el fin, no, era el mensaje. Y venía con una promesa directa de Dios, que el texto cita, que es: otra vez se comprarán casas, campos y viñedos en esta tierra. Ah, claro. O sea que el acto de firmar las escrituras en un momento en que la tierra no valía nada era en sí misma un sermón. Era un acto de fe. Precisamente, Jeremías no estaba comprando para construir una casa de campo. Él sabía perfectamente que con toda probabilidad nunca iba a pisar ese campo. Entiendo. Su acción era obediencia radical para proclamar restauración futura cuando todo a su alrededor gritaba destrucción. Era una acción con valor, digamos, escatológico, que apuntaba a un futuro último, no un beneficio práctico e inmediato. Claro, es fácil admirar a Jeremías, pero él no estaba solo. Tenía a su lado a su escriba, Baruc. Y aquí es donde la historia da un giro, porque la perspectiva de Baruc era, bueno, radicalmente diferente. Completamente. Saltamos a otro capítulo, Jeremías 45, y encontramos a Baruc en un estado anímico opuesto al de su maestro. Nada que ver. No hay fe simbólica ni esperanza. Lo que hay es un hombre agotado, frustrado y angustiado por su futuro. Se lamenta, dice que su vida es puro dolor. Es un retrato muy humano, ¿no? Sí, muy real. Y en medio de esa queja, Dios le manda un mensaje a través de Jeremías que es como un baldazo de agua fría. La cita que recoge el ensayo es durísima. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No las busques. Uf, es una frase que te detiene en seco. Totalmente. Y nos obliga a preguntarnos cuáles eran esas grandes cosas. El ensayo sugiere que ahí está la tensión clave. El discípulo parece que aprendió la forma externa del gesto de su maestro. La idea de adquirir algo estable, como la tierra. Exacto, pero no captó el significado espiritual. A ver, un momento. Estamos diciendo que vio a Jeremías comprar un campo y pensó: ajá, esa es la estrategia. En medio de la crisis hay que asegurarse un pedacito de tierra para el futuro. Algo así. Esa es la interpretación que plantea el autor. Sí, Jeremías compró tierra como un signo público de esperanza para toda la nación. Baruc, en cambio, parece haberlo interpretado como una estrategia de supervivencia personal. Pero a ver, seamos justos con Baruc. La ciudad está a punto de ser arrasada. Claro. Su vida corre peligro. ¿Quién no buscaría un poco de seguridad para sí mismo? Me parece una reacción supernatural. Y esa es una observación crucial. El ensayo argumenta que Dios no lo reprende por ser ambicioso, en un sentido mundano. Entiendo. El problema no es el qué, el deseo de estabilidad, sino el cuándo y el por qué. Su expectativa estaba desalineada con el momento espiritual.
Era un tiempo de demolición y Baruc estaba pensando en poner los cimientos de su propio proyecto personal. Es una imagen muy potente. Es como preocuparse por remodelar la cocina cuando un huracán está a punto de llevarse la casa entera. Exacto. Y el autor lo resume con una frase que para mí es el corazón del análisis. Jeremías actuó como profeta, Baruc pensó como sobreviviente. ¡Wow! Uno tenía la mirada en el plan de Dios a largo plazo, y el otro en su propia seguridad inmediata. Y esto nos saca de la historia bíblica y nos mete de lleno en un problema muy actual, ¿no? El ensayo dice que no toda acción ejemplar es automáticamente imitable. Me has de pensar en la cultura de los influencers, por ejemplo. Es un ejemplo perfecto. Se copia la forma, no el fondo. Claro, ves a un líder exitoso con una rutina específica y miles de personas la copian, pensando que esa es la fórmula del éxito. Tal cual. O en comunidades de fe, gente que imita las prácticas de un líder sin tener el mismo llamado. El resultado casi siempre es el mismo: frustración. Y eso conecta con una idea muy fuerte que plantea el texto. Lo que fue un acto de fe para una persona puede convertirse en un acto de presunción para otra. A ver, ¿cómo es eso posible? Porque, según el ensayo, la fe se basa en una promesa o un mandato específico de Dios para ti. La presunción se basa en tu propia expectativa, que a menudo construyes extrapolando la experiencia de otra persona. Ok, Jeremías tenía una orden directa. Compra este campo. Fue para él, en ese momento. Baruc, al no tener esa orden, parecía haber creado una expectativa propia. Se saltó el paso fundamental, el discernimiento personal. Ok, creo que ahora entiendo mejor la diferencia de mentalidad. La acción de Jeremías era desinteresada. Su esperanza estaba en la fidelidad de Dios a su pueblo. Totalmente. Baruc, en cambio, aunque su deseo era comprensible, estaba centrado en sí mismo. Y de nuevo, no es que Dios castigue el deseo de bienestar. Claro. El problema era la falta de sintonía con la realidad espiritual del momento. Me parece importante destacar que la respuesta de Dios, aunque es un no rotundo a sus planes, no es un rechazo a su persona, ¿verdad? El texto dice que es una corrección tierna. Sí, no busca aplastarlo. Le dice, no busques esas grandes cosas para ti, y luego le hace una promesa. Es una reorientación, no una condena. Entonces, si no podemos simplemente imitar ciegamente, ¿qué se supone que debemos hacer? El ensayo parece darnos algunas pistas, ¿no? Como una guía práctica. Así es. Se pueden sacar al menos 4 lecciones o advertencias. La primera es la que ya mencionamos. No toda acción espiritual es un modelo universal. Hay llamados que son personales e irrepetibles. De acuerdo, no se puede hacer copiar y pegar con la vida espiritual de otra persona. Y eso me lleva a la segunda lección. Si lo intentas, si insistes en imitar sin discernir, el resultado es la frustración. Inevitablemente, porque terminas esperando resultados que Dios nunca te prometió a ti. Es como seguir el mapa de otra persona en un territorio diferente. La frustración de Baruc nace de esa desconexión, ¿no? Totalmente. Y la tercera lección me parece muy contracultural hoy en día. La fe verdadera no siempre busca resultados inmediatos. Es que el ejemplo de Jeremías es radical en esto. Él invirtió en un futuro que nunca vería. Sembró en una tierra que nunca cosecharía. ¡Wow! Aceptó ser un eslabón en una cadena mucho más larga sin la necesidad de ver el resultado final con sus propios ojos. Y eso nos deja con la cuarta lección, que quizá es la más sutil y difícil. No todo deseo legítimo es apropiado en todo momento. Esta es la más complicada, sí. Porque choca con nuestra idea de que si queremos algo bueno, Dios debería dárnoslo. Pero la estabilidad, que es un deseo bueno, Baruc la buscó en el momento equivocado. Había un llamado superior: permanecer fiel en el juicio, no prosperar personalmente. Claro, hay tiempos para sembrar y tiempos para cosechar, pero también hay tiempos para simplemente aguantar la tormenta. Exacto. Baruc quería construir en medio del huracán, y Dios le estaba diciendo, ahora no, ahora es momento de aferrarte a mí. Entonces, para ir cerrando las ideas, la diferencia crucial sería: Jeremías compró tierra como un acto de esperanza profética, para un pueblo. Baruc quiso comprarse un futuro como un proyecto personal. Esa es la médula del asunto. Uno obedeció un mandato directo sin expectativas para sí mismo. El otro tuvo expectativas personales sin un mandato directo. Y en esa pequeña pero abismal diferencia se juega todo. Totalmente.
Al final, la conclusión que nos deja el ensayo es que la madurez espiritual no consiste en repetir las hazañas de nuestros héroes, sino en algo mucho más difícil, en discernir el llamado de Dios para nosotros, en nuestro momento. La pregunta no es ¿qué hizo Jeremías?, sino ¿qué me está pidiendo Dios a mí, aquí y ahora? Es un llamado a una espiritualidad más atenta, más personal. A veces implicará construir, pero otras, y quizá más a menudo, implicará aceptar que no es tiempo de edificar. Y el texto nos deja con una idea final para reflexionar que me pareció muy potente. Está en la promesa que Dios finalmente le hace a Baruc. ¿Sí? Después de decirle no busques grandes cosas, no lo deja con las manos vacías. Le hace una promesa, pero no la que él esperaba. Le dice, te daré tu vida como botín en todos los lugares a donde vayas. No le prometió el campo ni la casa. Nada de eso. Le prometió lo único que realmente importaba en ese momento de destrucción total, su vida. Tú sobrevivirás. Yo te cuidaré. Esa es una promesa mucho menos glamurosa, pero infinitamente más necesaria para la mayoría en tiempos de crisis, ¿no? Exacto. Y quizás esa es la gran lección. Una de las formas más profundas de fidelidad no es hacer grandes cosas, sino seguir confiando cuando la promesa no es de prosperidad, sino simplemente de protección. Y a veces, esa es la única gran cosa que realmente necesitamos buscar.